Condado de Beaver Head, territorio de Montana, octubre de 1881, mientras sus vecinos levantaban estructuras de madera contra el invierno que se aproximaba siguiendo los métodos probados que habían funcionado durante generaciones. Lars Erickson hizo algo que los hizo cuestionar su cordura. Tomó un pico y comenzó a cavar en la ladera de una colina, excavando directamente hacia la tierra misma, como si estuviera buscando algo enterrado que nadie más podía ver. «Está construyendo una tumba para su familia», murmuró Thomas Bradley, el constructor más experimentado del asentamiento, con 23 cabañas construidas en 3 territorios durante su carrera profesional. «Marque mis palabras, se congelarán antes de febrero y tendremos que sacar los cuerpos cuando se derrita la nieve en primavera». Pero lo que aquellos pioneros de Montana descartaron como locura era en realidad ingeniería antigua refinada durante siglos en los climas más duros del planeta. Lo que este inmigrante noruego entendía sobre masa térmica y aislamiento de tierra era algo que los constructores fronterizos americanos habían pasado por alto completamente durante generaciones de construcción convencional, que funcionaba lo suficientemente bien como para que nadie la cuestionara. La tarde que Lars Erickson anunció su plan de construcción, 17 colonos se reunieron en el puesto comercial de Morrison para escucharlo. Lo que oyeron sonaba como suicidio fronterizo pronunciado con acento extranjero, que hacía difícil tomar en serio incluso las ideas sensatas. «Voy a excavar en la colina Anderson», explicó Lars en su inglés cuidadoso, mientras desenrollaba un esquema dibujado a mano sobre el mostrador de madera tosca. 5 metros de profundidad en la cara sur, cimientos de piedra en la entrada, techo de césped sobre la excavación, conducto de ventilación a través de la cima de la colina. Thomas Bradley, cuya opinión tenía más peso que la de cualquier otro hombre en el condado cuando se trataba de construcción, no ocultó su desprecio por lo que estaba escuchando. «Estás hablando de un agujero en la tierra, Erickson, un sótano de raíces glorificado donde ninguna familia decente debería vivir. ¿Dónde va a tirar tu cámara de combustión? ¿Cómo vas a evitar que la humedad pudra todo lo que posees? Esto no es Noruega. El invierno de Montana te matará más muerto que un clavo de puerta». Los otros hombres asintieron con la sabiduría de quienes habían pasado años perfeccionando el arte de la cabaña fronteriza. Troncos bien sellados con relleno entre las juntas, chimeneas de piedra que tiraban correctamente, techos de tablillas que desviaban la nieve. Cada granja exitosa seguía la misma fórmula probada que había mantenido vivas a familias durante décadas. Lars Erickson estaba proponiendo algo que sonaba primitivo, atrasado, posiblemente fatal para cualquiera lo suficientemente tonto como para intentarlo. «Mi abuelo vivió en una Gammon Finnmark», dijo Lars en voz baja sin dejarse intimidar por las miradas de incredulidad que lo rodeaban, 70 kilómetros al norte de Alta, donde las temperaturas invernales alcanzaban 40 bajo cero durante semanas. Su hogar estaba excavado en la tierra. «Mi familia sobrevivió allí durante 4 generaciones sin perder a nadie por el frío». «Esto no es Finnmark», respondió Bradley con la impaciencia de quien explica lo obvio a alguien que se niega a entender. «Y tu abuelo no está aquí para desenterrarte cuando esa ladera colapse sobre tu esposa e hijos mientras duermen». Pero Lars ya había comprado el terreno de la ladera con sus ahorros. La escritura estaba registrada en el juzgado del condado y nadie podía impedirle hacer lo que quisiera con su propia tierra. Para la primera semana de noviembre de 1881, con nieve ya espolvoreando los picos de las montañas, había excavado 6 metros dentro de la colina Anderson sin nada que mostrar excepto un agujero oscuro y una pila creciente de arcilla removida que sus vecinos pasaban a observar sacudiendo la cabeza con lástima. Sarah Erickson, su esposa, recibía las visitas preocupadas de las mujeres del asentamiento que venían con advertencias disfrazadas de caridad cristiana. «Él sabe lo que hace», les decía Sarah con más confianza de la que sentía mientras las acompañaba de regreso a la puerta. Pero incluso ella, viendo sus ahorros desaparecer en esa ladera día tras día, sentía la duda arrastrándose durante las largas noches de noviembre, cuando Lars regresaba exhausto y cubierto de barro sin nada que mostrar excepto otro metro de túnel hacia la oscuridad. Lo que Lars Erickson estaba construyendo desafiaba cada principio de construcción fronteriza que sus vecinos entendían y valoraban, pero seguía principios mucho más antiguos que cualquier cosa que América hubiera desarrollado, principios escritos en la tierra misma por civilizaciones que habían sobrevivido climas que habrían matado a cualquier colono americano en semanas.
excavó 5 metros dentro de la ladera en un ángulo ligeramente ascendente, creando un túnel de casi 7 metros de largo y 4 de ancho. La entrada miraba precisamente hacia el sureste, calculada para capturar el sol bajo del invierno, mientras evitaba los vientos predominantes del noroeste que bajaban aullando desde las montañas Bitterroot, con fuerza suficiente para arrancar techos de cabañas mal construidas. En la entrada, Lars construyó cimientos de arenisca apilada con cada pieza seleccionada por su superficie plana de apoyo que distribuiría el peso uniformemente. La pared de piedra se extendía 45 centímetros dentro de la tierra en ambos lados, creando una ruptura térmica entre el aire exterior y el interior excavado. El marco de la puerta estaba retranqueado 1,20 metros desde la pared exterior, creando un vestíbulo de entrada que atraparía el aire frío antes de que pudiera penetrar la cámara principal donde su familia viviría. Dentro del túnel, la excavación se abría en un espacio habitable principal de 4 por 3,5 metros, con un techo de 2,5 metros de altura que permitía moverse cómodamente sin agacharse. Lars talló alcobas para dormir directamente en las paredes de arcilla, 3 cámaras separadas de 45 centímetros de profundidad que sostendrían colchones rellenos de paja elevados del piso principal, donde el aire más frío se acumulaba naturalmente. En el extremo más profundo del túnel, instaló una pequeña cámara de combustión de esquina, construida con ladrillos refractarios que había transportado desde Helena a considerable costo. El tubo del conducto corría horizontalmente durante casi 2 metros, antes de girar hacia arriba a través de un conducto de ventilación cuidadosamente diseñado que atravesaba la colina hasta emerger en la superficie casi 9 metros sobre la cámara principal. La genialidad del diseño estaba en lo que sus vecinos no podían ver porque contradecía todo lo que creían saber sobre calefacción y construcción. A 5 metros de profundidad, la tierra circundante mantenía una temperatura constante de aproximadamente 11 grados centígrados durante todo el año, sin importar si afuera hacía 40 bajo cero o 30 sobre cero en verano. Era una batería térmica natural que ni se congelaba en invierno, ni se sobrecalentaba en verano, trabajando constantemente para moderar cualquier temperatura extrema. Las paredes de arcilla de 60 centímetros de grosor en todos los lados creaban una barrera de aislamiento con un valor térmico equivalente a 30 centímetros de fibra de vidrio moderna, material que no existiría durante casi un siglo, pero cuyos principios la Tierra había proporcionado gratuitamente durante milenios. Lars instaló el conducto de ventilación en la parte trasera del túnel, perforando hacia arriba, en un ángulo de 70 grados, hasta atravesar la ladera a casi 9 metros sobre la cámara habitable. Lo revistió con cedro partido para evitar colapsos y colocó una tapa giratoria en la parte superior. Un diseño tomado de las Game noruegas que creaba tiro consistente, mientras prevenía corrientes descendentes durante vientos fuertes que podían invertir el flujo en chimeneas convencionales. Para el 15 de diciembre, con las temperaturas ya cayendo por debajo de los 20 grados bajo cero, Lars mudó a su familia al túnel. Llevaron sus posesiones en cargas que parecían patéticamente pequeñas comparadas con los hogares bien equipados de sus vecinos. Colgaron particiones de lona a través de las alcobas de dormir para privacidad y encendieron su primer fuego en la estufa de esquina. Los vecinos observaban con lástima genuina, convencidos de que estaban presenciando el comienzo de una tragedia fronteriza que terminaría con funerales en primavera. Thomas Bradley hizo su evaluación profesional el 18 de diciembre después de que la curiosidad superara su desprecio. Estuvo de pie en la casa túnel de Lars Eriksson durante exactamente 7 minutos antes de entregar su veredicto en el puesto comercial de Morrison, esa noche ante una audiencia de colonos ansiosos por escuchar confirmación de lo que ya creían. Es una trampa mortal, anunció Bradley con la autoridad que su experiencia le confería ante todos los presentes. La humedad ya se está condensando en las paredes. Apenas hay suficiente tiro en ese conducto para mantener una vela encendida, mucho menos un fuego apropiado que pueda calentar el espacio. El hombre tiene a su familia durmiendo en un agujero húmedo con ventilación inadecuada y una cámara de combustión que no puede posiblemente calentar 350 metros cúbicos de espacio. La crítica tenía peso porque Bradley no era solo experimentado, era lo más cercano que el condado de Beaverhead tenía a una autoridad en construcción. Cuando condenó el diseño de Lars, el consenso de la comunidad se solidificó en certeza.
El noruego había cometido un error fatal que pagaría con la vida de su familia. Denle 3 semanas, predijo Samuel Morrison, el dueño del puesto comercial que había visto fracasar a docenas de colonos durante sus años en la frontera. Cuando llegue el frío profundo de verdad, cuando las temperaturas caigan a 30 bajo cero, a 40 bajo cero, ese túnel va a ser inhabitable. La humedad sola los enfermará a todos. Y si ese techo de arcilla colapsa por la expansión del hielo, no terminó la oración porque no necesitaba hacerlo. Todos entendían lo que significaba estar enterrado vivo en medio de enero sin nadie que pudiera desenterrarte antes de primavera. El auxiliar de mujeres liderado por Catherine Bradley, esposa del constructor, organizó un plan de ayuda para cuando llegara el inevitable momento de rescatar a los Erickson de su locura. Acogerían a los niños Erickson cuando no si la casa túnel fallara. Sarah Erickson encontraría refugio con los Morrison que tenían espacio extra. Lars mismo tendría que tragarse su orgullo y aceptar que la sabiduría fronteriza americana se había ganado a través de experiencia dura, no importada de algún páramo noruego congelado donde las cosas se hacían de manera diferente. Mientras tanto, la familia Erickson se instaló en su extraño nuevo hogar, ajenos a los planes de rescate que sus vecinos tramaban. Lars añadió una segunda capa de lona a través del vestíbulo de entrada para crear una trampa de aire adicional. Apiló tierra contra la pared exterior de piedra, creando un terraplén de aislamiento adicional que sus vecinos interpretaron como signo de desesperación más que de diseño inteligente. Cada noche Lars encendía un fuego pequeño y cuidadosamente controlado en su estufa de esquina. Nunca las llamaradas rugientes que sus vecinos mantenían en sus cabañas convencionales para combatir el frío. Solo una llama modesta que consumía una fracción de la leña que cualquier otra familia quemaba. Sus vecinos interpretaron esto como otra señal de calefacción inadecuada que confirmaría su fracaso cuando llegara el verdadero frío. Está racionando leña porque sabe que no va a ayudar de todas formas, dijo Bradley a cualquiera que quisiera escuchar durante sus visitas diarias al puesto comercial. Ese túnel está absorbiendo calor directamente hacia la tierra en lugar de mantenerlo donde la familia lo necesita. Es suicidio térmico disfrazado de innovación. Para el 1 de enero de 1882, todo el asentamiento había descartado la casa túnel de Lars Erickson como un experimento en locura fronteriza cuyo único final posible era tragedia. La única pregunta que quedaba era cuán malo se pondría todo antes de que el noruego admitiera derrota y aceptara la ayuda que sus vecinos estaban preparados para ofrecer. Entonces el clima cambió todo de maneras que nadie había anticipado excepto quizás Lars mismo. El 12 de enero de 1882, el termómetro fuera del puesto comercial de Morrison marcaba 39 grados bajo cero al amanecer. Para el mediodía había subido a 37 bajo cero, lo más cálido que estaría durante los siguientes 11 días, de lo que se convertiría en la peor ola de frío en la memoria viva del territorio. El aire se volvió tan frío que respirar profundamente causaba dolor en los pulmones. La saliva se congelaba antes de tocar el suelo. El ganado moría de pie en los campos porque el frío era demasiado intenso para que sobrevivieran incluso con refugio. Las cabañas convencionales a lo largo del asentamiento comenzaron a fallar de maneras que revelaron limitaciones que nadie había anticipado porque nadie había experimentado frío tan extremo durante tanto tiempo. La cabaña de Thomas Bradley, construida según todas las especificaciones correctas que él mismo había perfeccionado durante años, luchaba por mantener temperaturas por encima de los 3 grados sobre cero, a pesar de fuegos constantes que consumían leña a ritmos catastróficos que agotarían las reservas de cualquier familia en semanas. Samuel Morrison enfrentó una crisis cuando su chimenea se agrietó por el estrés térmico de fuegos demasiado intensos, mantenidos durante demasiadas horas. El humo llenó su cabaña forzando a su familia a elegir entre congelarse con fuego pequeño o asfixiarse con fuego grande. Optó por evacuar hacia la cabaña de Bradley, donde se apiñaron 2 familias en un espacio diseñado para una, compartiendo calor corporal tanto como calor de la estufa sobrecargada. Las reservas de leña que habían parecido abundantes en octubre se evaporaron durante enero, mientras las familias quemaban el doble y el triple de lo planificado intentando mantener temperaturas que apenas superaban el punto de congelación en el mejor de los casos. Los hombres hacían viajes desesperados a los bosques de Cottonwood en plena tormenta, arriesgando congelación para conseguir combustible adicional que ardería casi tan rápido como podían cortarlo. El 17 de enero,
Thomas Bradley hizo algo que nunca había imaginado hacer. Caminó a través de la nieve acumulada hasta la ladera donde Lars Eriksson había excavado su casa túnel. Impulsado por una mezcla de preocupación genuina y curiosidad profesional que no podía seguir ignorando, esperaba encontrar una familia congelándose en un agujero húmedo, necesitando el rescate que la comunidad había preparado durante semanas. Lo que encontró destruyó todo lo que creía saber sobre calefacción fronteriza en cuestión de minutos. El vestíbulo de entrada estaba fresco, pero no frío, notablemente más cálido que el aire exterior que cortaba la piel expuesta como cuchillos. Cuando atravesó la segunda cortina de lona hacia la cámara principal, una oleada de aire cálido lo envolvió como un abrazo inesperado. El termómetro colgado en la pared central marcaba 18 grados sobre cero. Los niños Eriksson jugaban en el piso sin tiritar, vestidos con ropa interior ligera que habría significado hipotermia en cualquier otra estructura del asentamiento en cuestión de minutos. El fuego en la estufa de esquina era pequeño, apenas más grande que lo que Bradley usaría para calentar agua para el té, no para calentar una casa en pleno invierno mortal. La pila de leña junto a la estufa era modesta, quizás suficiente para 2 días según los estándares de consumo que Bradley conocía, pero Lars parecía tranquilo como si tuviera provisiones para todo el invierno. «Esto es imposible», murmuró Bradley tocando las paredes de arcilla que esperaba encontrar húmedas y frías pero que estaban secas y tibias al tacto, más cálidas que las paredes de su propia cabaña a 3 metros de una estufa rugiente. «No es imposible», respondió Lars con la paciencia de quien ha esperado mucho tiempo para tener esta conversación. «Es física básica que tus métodos ignoran porque nunca nadie se molestó en cuestionar por qué hacemos las cosas como las hacemos». Durante las siguientes 2 horas, mientras la tormenta aullaba afuera y sus propias familias tiritaban en cabañas sobrecargadas a kilómetros de distancia, Bradley recibió una educación en principios térmicos que transformaría su comprensión de la construcción para climas extremos. Lars lo guió a través de la física que su abuelo le había enseñado en Finnmark y que generaciones de constructores americanos habían ignorado completamente. «La tierra es tu cámara de combustión», explicó Lars señalando las paredes de arcilla que rodeaban el espacio habitable. A 5 metros de profundidad, la arcilla circundante mantiene 11 grados constantes durante todo el año. Esta es tu línea base de temperatura, no el aire exterior que cambia cada hora. Mi estufa no lucha contra 40 grados bajo cero, afuera. Solo eleva la temperatura desde 11 hasta 20 grados. Solo 9 grados de trabajo en lugar de los 60 grados que tu estufa tiene que generar desde el aire helado exterior. Bradley examinó las paredes de arcilla, tocándolas tentativamente con la incredulidad de quien descubre que ha estado equivocado sobre algo fundamental durante toda su vida profesional. Estaban frescas pero no frías, aproximadamente la temperatura de un sótano en primavera cuando afuera el mundo se congelaba. La masa térmica de miles de metros cúbicos de tierra, todos manteniéndose estables a esos 11 grados constantes, creaba una batería de calor que fuegos pequeños podían elevar ligeramente, pero que el frío masivo apenas podía afectar porque había demasiada masa para enfriar. El conducto de ventilación que Bradley había descartado como inadecuado realizaba una función doble que ninguna chimenea convencional podía igualar. Tiraba el humo hacia arriba eficientemente como cualquier chimenea, pero también creaba un patrón de circulación suave que distribuía el calor uniformemente por todo el espacio, sin necesidad de ventiladores ni conductos complicados. El aire calentado subía naturalmente, se movía a lo largo del techo de arcilla que lo mantenía caliente, se enfriaba ligeramente al alejarse de la estufa y descendía a lo largo de las paredes para ser recalentado. Una corriente de convección natural que funcionaba automáticamente las 24 horas del día, sin intervención humana. Las alcobas de dormir talladas directamente en la arcilla actuaban como cámaras térmicas individuales para cada miembro de la familia. El calor corporal solo elevaba su temperatura 3 a 5 grados por encima de la cámara principal, y las particiones de lona atrapaban ese calor mientras permitían intercambio de aire para respiración. Era ingeniería pasiva de eficiencia asombrosa, que no requería ningún combustible adicional. «La humedad», dijo Bradley, todavía buscando fallas que justificaran sus predicciones anteriores. «Tú mismo dijiste que las paredes condensaban en otoño cuando inspeccioné el lugar». «Sí, cuando el aire cálido de afuera encontraba la tierra fresca del interior durante la transición de temporada», reconoció Lars sin intentar ocultar las limitaciones de su sistema. «Pero ahora en pleno invierno, la tierra está más caliente que el aire exterior por 40 grados o más. La humedad se mueve hacia afuera dentro del suelo congelado circundante en lugar de condensarse adentro.
El conducto de ventilación la extrae antes de que se acumule en las paredes. En primavera, durante 3 semanas, mientras el ciclo se invierte, tendremos condensación de nuevo, cuando el aire cálido entre y encuentre paredes todavía frías. Limpiamos las paredes diariamente durante esas semanas, un precio pequeño por sobrevivir el invierno cómodamente. El rendimiento documentado durante la crisis de 11 días contó la historia completa en Internet, números que nadie podía disputar. La casa túnel de Lars Ericsson consumió menos de media carga de leña total mientras mantenía temperaturas consistentes entre 17 y 20 grados durante toda la emergencia. Las cabañas convencionales del asentamiento consumieron entre 4 y 6 cargas cada una durante el mismo periodo, mientras luchaban por mantener temperaturas que fluctuaban salvajemente entre 3 grados cerca de las paredes y 18 grados a menos de 1 metro de fuegos rugientes, que no podían calentar uniformemente espacios mal aislados. Bradley emergió de la casa túnel como un hombre transformado por lo que había presenciado en el puesto comercial de Morrison esa noche. Ante la misma audiencia a la que había condenado el diseño de Lars semanas antes, hizo una declaración pública que requirió humildad considerable de alguien cuya reputación profesional se había construido sobre métodos que acababa de descubrir inferiores. Estaba equivocado sobre el diseño de Ericsson, anunció sin intentar suavizar la admisión. Completamente equivocado en cada aspecto que critiqué. Lo que construyó no es primitivo como afirmé. Es ingeniería sofisticada que la mayoría de nosotros éramos demasiado ignorantes para reconocer porque venía envuelta en un paquete que no esperábamos. Cualquier hombre que construya en territorio de inviernos duros debería considerar refugio en tierra antes de recurrir automáticamente a construcción convencional de cabañas que consume 10 veces más combustible para resultados muy inferiores. Para finales de la primavera de 1882, 3 familias habían contactado a Lars para que las ayudara a diseñar hogares con refugio en tierra. Para el otoño, ese número había crecido a 11 familias que habían visto con sus propios ojos la diferencia entre tiritán en cabañas convencionales y cómodos en la casa túnel de los Ericsson. Para el invierno de 1883 a 84, 14 casas túnel o estructuras parcialmente enterradas habían sido construidas a lo largo del territorio de Montana, cada una un testamento al poder de la sabiduría antigua aplicada a la supervivencia fronteriza. La lección que el invierno de 1882 enseñó a los colonos del condado de Beaverhead fue algo que inicialmente se negaron a aceptar porque contradecía demasiadas suposiciones sobre progreso y civilización. El conocimiento tradicional de tierras extranjeras no era enemigo de la supervivencia americana. A menudo era su fundamento más sólido, probado a través de siglos de prueba y error más rigurosos que la experiencia de cualquier constructor individual, sin importar cuántas cabañas hubiera levantado. Lars Ericsson no tenía mejores materiales ni más dinero que sus vecinos. Tenía mejor comprensión de que la tierra misma era un recurso de construcción, que nadie más estaba usando porque nadie se había molestado en cuestionar por qué las cosas se hacían como siempre se habían hecho. La tierra recordaba lo que los humanos olvidaban, y a veces la supervivencia significaba tener la sabiduría de escuchar lo que ella tenía que enseñar.